Hace unos 66 millones de años, mucho antes de que Transilvania se asociara con vampiros, albergaba algo aún más aterrador: gigantescos carnívoros voladores. Pero los dinosaurios de la isla Transilvania de Jateg experimentaron algo llamado enanismo insular, lo que significa que terminaron siendo mucho más pequeños que sus parientes continentales debido a los recursos limitados. Así que, a diferencia de otros continentes con grandes depredadores como el T-Rex, estas islas no tenían depredadores gigantes, pero no todo era seguro, porque en el cielo sobre el antiguo mar habitaba un monstruo colosal. Era la criatura más pesada que jamás haya volado, con alas tan anchas como las de un avión y una boca tan grande que podía tragarse a un humano entero. Ningún animal en Europa estaba a salvo del Hatzegopteryx, el dragón humano. Ahora, lo creas o no, la parte de monstruo en su nombre no era una exageración. Este pterosaurio gigante se ganó ese título por su tamaño verdaderamente absurdo. Se cree que los ejemplares adultos tenían una envergadura comparable a la del Quetzalcóatl, que alcanzaba unos asombrosos 11 metros o 36 pies, o incluso más. Para ponerlo en perspectiva, eso es tan ancho como un avión Cessna 172. Algunos expertos incluso creen que el Hatzegopteryx podría haber sido un poco más grande, con un húmero, uno de los huesos del brazo, más largo que el del Quetzalcóatl. Esto podría elevar el límite estimado de su envergadura a unos increíbles 12 metros o 39 pies, el más grande jamás registrado para cualquier pterosaurio o ave. Pero no es solo la envergadura. Este gigante volador estaba construido como un tanque, increíblemente robusto en comparación con sus parientes. Medía una altura notable de 5 metros, similar a una jirafa. Esta combinación de altura, envergadura y robustez extrema hace que uno se pregunte: ¿cuánto pesaba este coloso? Bueno, aunque su peso exacto nunca se ha estimado oficialmente, el Hatzegopteryx no solo es considerado el pterosaurio más pesado y grande, sino también el mayor depredador terrestre de Europa hace 66 millones de años. Una buena estimación lo sitúa alrededor del tamaño de un oso negro moderno, aproximadamente 300 kilogramos. Curiosamente, gran parte de su enorme tamaño se debió a su lugar de residencia. Te explico cómo. Europa en esa época era un vasto archipiélago, con islas pequeñas, medianas y grandes, dispersas. Una de ellas era Jateg, que se cree que tenía un tamaño comparable al de la actual Irlanda. Esta isla no era de fácil acceso, estaba rodeada por más de 300 kilómetros de océano profundo en todas direcciones, lo que la hacía increíblemente aislada. Pero lo más sorprendente, o desafortunado dependiendo a quién le preguntes, es que la isla de Jateg era un paraíso para depredadores con muy poca competencia. A diferencia de la Europa continental, no había terópodos gigantes en la isla, y en general el número de depredadores era bajo. Esto creó las condiciones perfectas para que el Hatzegopteryx se coronara como el superdepredador y prosperara sin mucha competencia o amenaza de otras criaturas. Pero no solo su cuerpo creció desmesuradamente. Tenía un cráneo descomunal, que medía unos increíbles 2.5 metros, 8 pies y 2 pulgadas, uno de los más grandes jamás registrados en un animal no marino. Esta cabeza gigantesca era única entre todos los pterosaurios. A diferencia de los cráneos delgados de sus parientes, el Hatzegopteryx tenía una cabeza ridículamente robusta y resistente, adornada con grandes crestas. Estas crestas sugerían la presencia de músculos poderosos, lo que indicaba que este pterosaurio no era ningún juego. La mayoría de los pterosaurios tenían cráneos aerodinámicos, pero este tenía una cabeza excepcionalmente fuerte y duradera. Probablemente podría recibir una paliza brutal y seguir saliendo victorioso. En cuanto a su cuello, era corto, ancho y sorprendentemente fuerte. Los estudios revelaron que el Hatzegopteryx tenía un cuello aproximadamente la mitad de largo de lo esperado para un pterosaurio de su tamaño, pero que su longitud no te engañe. Este cuello era increíblemente poderoso. Las crestas en el cuello servían como puntos de unión para los músculos, proporcionando una capa adicional de resistencia. Los investigadores incluso descubrieron que este cuello Frankenstein podía soportar fuerzas de hasta 10 veces su peso corporal total. Esta fuerza inusual combinada con su cráneo masivo y proporciones de mandíbula insinúa algo extraordinario. El Hatzegopteryx no era un pterosaurio común, era un asesino de dinosaurios. Así es, este pterosaurio operaba en un nivel completamente diferente cuando se trataba de cazar.
es decir, probablemente se alimentaba de animales demasiado grandes para tragar enteros. En este caso, los principales sospechosos eran los dinosaurios, mientras que la isla de Hatek convirtió al Hatzegopteryx en un gigante. También redujo el tamaño de otras criaturas, como los dinosaurios. Los recursos limitados de la isla restringieron su crecimiento, dando lugar a numerosos dinosaurios enanos, como hadrosaurios e incluso titanosaurios relativamente pequeños. Estos dinosaurios enanos de la isla, tanto juveniles como adultos, pudieron haber sido víctimas del Hatzegopteryx, que usaba su gigantesco cráneo como arma principal. Si te preguntas cómo llevaba a cabo su mortífera labor, los científicos creen que mataba a sus presas más grandes apuñalándolas o golpeándolas hasta la muerte. Pero por supuesto, los dinosaurios no eran su único alimento. Los paleontólogos generalmente piensan que el Hatzegopteryx era un forrajero generalista terrestre. En términos más simples, esto significa que pasaba la mayor parte de su tiempo en tierra, cazando cualquier cosa a su alcance que no fuera demasiado difícil, como peces, organismos con caparazón duro, cocodrilos y mamíferos, por ejemplo. La isla de Hatek, donde vivía el Hatzegopteryx, tenía un entorno densamente forestal que dificultaba el movimiento de animales grandes. También había muchos ríos, arroyos, arbustos espesos y vegetación exuberante, creando un lugar lleno de vida. Lamentablemente, toda esta vida tenía que lidiar con el aterrador Hatzegopteryx. La isla albergaba varios animales, como dinosaurios enanos, Magyarosaurus, Salmoxis, Strutiosaurios y otros sin nombre. 3 tipos diferentes de reptiles voladores de la familia Asdarchidae vivían allí, con tamaños que iban desde los 3.5 metros hasta los 5 metros. Otros depredadores como el Heterodontosaurio también estaban presentes, pero ninguno era tan grande como el Hatzegopteryx, así que este monstruo volador era el carnívoro más grande de su hábitat, reinando tanto en tierra como en los cielos. En cuanto al clima, el lugar era un verdadero paraíso tropical, ya que en esa época Europa era más cálida que ahora. Hablamos de un clima subtropical con abundante vegetación tropical. Ahora, aunque el Hatzegopteryx pasaba la mayor parte de su vida en tierra, esta criatura colosal aún era completamente capaz de tomar los cielos. Sí, incluso con su gran tamaño, podía volar bastante bien, pero como parecía un poco corpulento, los científicos creen que tenía una forma inteligente de aligerar su pesada cabeza para volar. Dentro de su cráneo había muchos espacios vacíos, lo que lo hacía menos pesado de lo que parecía, pero aún resistente. Sus alas también eran especiales, con estructuras similares al poliestireno, que probablemente mejoraban su capacidad de vuelo. Para despegar, el Hatzegopteryx podría haber usado un movimiento similar a un salto con sus patas. Volar le permitía encontrar lugares para cazar y explorar su hogar, la isla de Hatek, donde reinaba como el depredador dominante. Los fósiles de este colosal carnívoro se descubrieron por primera vez en la década de 1970, cuando un equipo de excavación estudiantil en Rumanía se topó con este hallazgo monumental: 2 fragmentos sustanciales de un cráneo y un húmero. Estos huesos eran tan enormes que al principio los paleontólogos pensaron que pertenecía a un nuevo tipo de terópodo, el grupo que incluye al temible T-Rex. Sin embargo, al examinar más de cerca la estructura y forma de los huesos, se dieron cuenta de que estaban ante algo diferente: un pterosaurio monstruoso. A pesar de su impresionante tamaño, esta formidable criatura pasó relativamente desapercibida durante bastante tiempo después de su descubrimiento. De hecho, tardó más de 30 años hasta 2002 en recibir un nombre: Hatzegopteryx tambima, el monstruo alado de la cuenca Hatek. La parte Hatzeg hace referencia a la isla prehistórica de Hatek, el hogar de este poderoso pterosaurio. Desde entonces, se encontraron 2 especímenes más en las formaciones San Petru y Cebes entre 2010 y 2013. Uno consistía en una escápula coracoides, mientras que el otro incluía una sola vértebra cervical grande. En 2017, algunos paleontólogos sugirieron que estos especímenes podrían no pertenecer al Hatzegopteryx, pero debido a la falta de evidencia de otro pterosaurio grande y las similitudes en la estructura ósea interna, finalmente se describieron como Hatzegopteryx, de una especie indeterminada. Además, en 2018 se descubrieron 2 mandíbulas fusionadas de un pterosaurio gigante en la formación Densus-Siula. Aunque no se puede identificar con certeza como Hatzegopteryx debido al material limitado del cráneo, su hallazgo sugiere que este pterosaurio podría haber tenido un cráneo más corto y romo. Los descubrimientos también revelaron que los fósiles de pterosaurios en la cuenca de Hatek no eran tan raros como se pensaba inicialmente. El Hatzegopteryx pertenece a una gran familia de pterosaurios llamadas Asdarchidae. Estos Asdarchidae
Asdárquidos forman parte de un grupo más amplio de pterosaurios casi completamente desdentados, conocidos como Asdarcoidea, que también incluye otros linajes como Tapejaromorpha y Zungaripterus. Los Asdarquidae se separaron de un grupo estrechamente relacionado, los Chaoyangopteridae, hace unos 125 millones de años durante el Cretácico temprano. Aunque no se ha encontrado el ancestro común de ambos grupos, los científicos han aceptado esta clasificación durante mucho tiempo. Los primeros asdárquidos aparecieron en el registro fósil hace unos 108 millones de años, llenando los cielos mientras otros pterosaurios desaparecían entre el Cretácico temprano y tardío. Los Asdarquidae, junto con otro grupo de pterosaurio llamado Pteranodontoidea, vivieron hasta el Cretácico tardío, específicamente en la etapa maastrichtiense. En la etapa coniaciense tardía, apareció el primer asdárquido, Thanatos draconamaru, que allanó el camino para este grupo. Más tarde, el Hatzegopteryx se convirtió en el último pterosaurio continental. Aunque no recibió mucha atención inmediatamente después de su descubrimiento en 2002, la gente se interesó por su enorme tamaño, comparable al del Quetzalcóatl. Su popularidad aumentó aún más cuando apareció en la serie documental de la BBC de 2011, Planet Dinosaur. En el episodio final, titulado Grandes Sobrevivientes, se lo mostró cazando y tragando entero a un Magyarosaurus. Después de eso, pasó un tiempo antes de que el Hatzegopteryx apareciera en otro documental, lo que ocurrió en la serie Prehistoric Planet. En las temporadas 1 y 2, apareció en los episodios Bosques e Islas, cazando salmoxis y retratado como un saltador de islas que perseguía al hadrosaurio, Tetichadros, en Italia. En videojuegos, el Hatzegopteryx debutó en Fossil Fighter Champions y luego apareció en juegos móviles como Jurassic World: The Game y Jurassic World: Alive. Este aterrador pterosaurio tenía la capacidad de viajar potencialmente miles de kilómetros a otras islas en busca de alimento. Era una criatura con la que nadie quería meterse. Sin embargo, como muchas otras especies a finales del Cretácico, incluyendo el 75% de todas las especies, el Hatzegopteryx y su ecosistema enfrentaron la extinción. Hace unos 66 millones de años, un enorme meteorito impactó la península de Yucatán, en el Golfo de México, causando una devastación generalizada. Este evento, conocido como el impacto de Chicxulub, liberó una fuerza equivalente a 10 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. Por supuesto, el impacto generó una nube de escombros que cubrió la atmósfera, provocando un colapso ambiental global. La isla de Jateg, hogar del Hatzegopteryx, fue uno de los muchos entornos afectados. Como resultado, este gigante volador, junto con otros grandes depredadores de su tiempo, fue borrado de la faz de la Tierra. Millones de años después, su isla se transformó en lo que hoy conocemos como Rumanía. Las leyendas sobre grandes dragones y reptiles voladores que surcaban los cielos se transmitieron por generaciones. Pocos sabían que en una era pasada, un reptil volador real, el Hatzegopteryx, una vez dominó los antiguos cielos, el dragón rumano de antaño. Para resumir, este pterosaurio masivo, con sus características únicas e impresionantes habilidades de vuelo, fue un superdepredador de su tiempo. Vivía en un entorno exuberante lleno de ríos, arroyos y bosques densos, siendo el carnívoro más grande tanto en tierra como en los cielos. Lamentablemente, como muchas otras especies, el Hatzegopteryx y sus cohabitantes se extinguieron al final de la era mesozoica, dejando un legado que nadie olvidará pronto. Y eso es todo. ¿Crees que si el Hatzegopteryx siguiera vivo, podríamos domesticarlo y hacer que nos lleve volando? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si disfrutas aprendiendo sobre criaturas antiguas, asegúrate de suscribirte y estar atento a más contenido fascinante sobre el pasado.